El susurro de las tres lunas. Primera parte. La leyenda de los Neenkop solo se mencionaba en susurros entre los pastores de los Cárpatos orientales. Nadie sabía su origen, pero se decía que este demonio ancestral emergía cada 3 siglos, cuando la luna llena brillaba durante 3 noches consecutivas. Su nombre significaba el que teje pesadillas en los huesos, y su presencia se anunciaba con un olor a azufre mezclado con el aroma dulzón de las flores de saúco. Aquel verano, sin que nadie lo esperara, el Neenkop regresó. Y eligió como víctima a Lara Kovac, una joven ingeniera de drones que había viajado a Transilvania para esparcir las cenizas de su madre. Lara no creía en fantasmas. Había heredado el escepticismo metódico de su padre, un físico nuclear que le enseñó a buscar respuestas en los datos, no en los cuentos. Pero aquel viaje a las montañas rumanas no era científico, era un pacto consigo misma. Su madre, Alina, le había pedido que sus restos descansaran en el pueblo donde nació, un lugar llamado Barful Feudor, algo así como la cima del anhelo. Un nombre poético para un sitio olvidado, donde las casas de madera se aferraban a las laderas como cabras testarudas. La primera noche, Lara subió hasta el cementerio abandonado que dominaba el valle. El viento silbaba entre las lápidas inclinadas, y las nubes rasgaban la luna llena en jirones plateados. Siguiendo el deseo de su madre, esparció las cenizas junto a una tumba sin nombre, cubierta de musgo. Al hacerlo, notó una inscripción desgastada en húngaro antiguo: aquí yace el guardián del umbral. Que su sueño no sea perturbado. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero lo atribuyó al frío. Al regresar a la posada, Lara soñó. No con su madre, sino con una figura alta y encorvada, vestida con harapos negros que se movían como humo. La criatura no tenía rostro, solo un hueco ovalado donde deberían estar los ojos, y de sus manos alargadas goteaba una sustancia brillante. En el sueño, Lara intentaba correr, pero sus pies se hundían en un suelo blando, como carne putrefacta. La figura susurraba palabras en una lengua gutural, y cada sílaba le quemaba la piel. Despertó sudando, con el olor a saúco impregnado en la habitación. En la mesilla de noche, el reloj marcaba las 3:33. Se levantó para beber agua y vio 3 marcas rojas en su muñeca izquierda, como arañazos superficiales. Algún insecto, pensó, aunque no picaban ni sangraban. La segunda noche, el sueño se repitió. Esta vez, la figura estaba más cerca, y Lara distinguía detalles. Los harapos estaban cosidos con hilos de plata, y la sustancia que goteaba de sus manos era miel espesa y oscura. El demonio, no podía llamarlo de otra manera, señaló hacia la ventana. Lara despertó de nuevo a la misma hora, 3:33. En el alféizar, había un montón de tierra recién removida, aunque su habitación estaba en el segundo piso. Decidida a encontrar una explicación lógica, Lara revisó las cámaras de seguridad de la posada. Las grabaciones de la noche mostraban algo imposible: ella misma, saliendo de la habitación y caminando en dirección al cementerio, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. La imagen se distorsionaba cada 3 segundos, como si una interferencia sobrenatural afectara a la tecnología. Al día siguiente, visitó a la dueña de la posada, una mujer octogenaria llamada Ileana que hablaba un inglés rudimentario. Cuando Lara mencionó los sueños, el nombre Neenkop y las marcas en su muñeca, la anciana palideció. Ese demonio, murmuró en rumano, cruzándose. Es el tejedor de pesadillas. Se alimenta de culpas. Si te ha marcado, es porque cree que tienes algo que ocultar. Lara negó con la cabeza. ¿No tenía secretos, o sí? Recordó la discusión con su madre, 2 semanas antes de su muerte. Eres fría como el acero, le había dicho Alina con lágrimas en los ojos. Prefieres tus máquinas a tu familia. Lara no respondió. Ahora, ese silencio le quemaba el pecho. Esa tercera noche, la luna llena brilló de nuevo. Lara, decidida a romper el ciclo, se ató a la cama con una sábana. Pero a las 3:33, las ataduras se deshicieron solas, y sus pies la llevaron de nuevo al cementerio. Esta vez, estaba despierta.
El Neen-Kop la esperaba frente a la tumba sin nombre. Su cuerpo emitía un zumbido grave, como el de un enjambre de abejas gigantes. Lara intentó gritar, pero su voz salió convertida en un susurro. ¿Qué quieres? Logró articular. El demonio inclinó su cabeza sin rostro. Cuando habló, usó la voz de su madre. Quiero que admitas lo que me hiciste. Lara sintió que el suelo cedía bajo sus pies. No literalmente, sino como si el mundo se desmoronara al revelarse una verdad oculta. El Neen-Kop no era un ente externo, era la materialización de su culpa, alimentada por generaciones. La tumba sin nombre pertenecía a un ancestro que había sellado al demonio en su propio cuerpo, condenando a su linaje a cargar con él. Pero Lara no era su madre, ni su abuela, ni todas las mujeres que la precedieron, sumisas ante la tradición. Ella tenía algo que ellas no, una voluntad forjada en la razón. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo la urna vacía de su madre y la sostuvo frente al demonio. Mi culpa es mía, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero no me perteneces. El Neen-Kop lanzó un aullido que partió la luna en 3 fragmentos. Luego, se desvaneció, arrastrado por el viento como ceniza negra. Las marcas en la muñeca de Lara desaparecieron. Al amanecer, Lara regresó a la posada. Ileana le entregó una carta escrita en húngaro antiguo que encontró bajo su puerta. Era de su madre, fechada el día de su muerte. Querida Lara, si lees esto, es porque has vencido al Neen-Kop. Perdóname por no haberte preparado, pero solo rompiendo la cadena por sorpresa podrías derrotarlo. Te quiero, incluso en el silencio. Lara lloró, por fin, sin reservas. Y en ese llanto, entendió que el verdadero sacrificio no había sido enfrentar al demonio, sino perdonarse a sí misma. El susurro de las 3 lunas. Segunda parte. Los días siguientes al encuentro con el Neen-Kop fueron extrañamente tranquilos. Lara intentó retomar su vida con normalidad, aunque una sombra invisible parecía seguirla. La carta de su madre, escrita con tinta y caligrafía antigua, se convirtió en su amuleto, un recordatorio tangible de que había enfrentado lo imposible. Pero el demonio no desaparece simplemente porque uno lo quiera, se oculta, espera, y busca la grieta por donde volver a entrar. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de la posada, Lara notó algo inquietante. En una de las noches previas a su confrontación con el demonio, una figura oscura cruzaba el patio trasero. No era humana, ni tampoco una sombra común. La figura parecía flotar, y su contorno se distorsionaba como si estuviera hecha de humo negro. Pero lo más extraño era que la cámara captó un susurro, apenas audible, que repetía una palabra, heredera. Intrigada y alarmada, Lara decidió investigar el significado de ese término en el contexto del Neen-Kop. Recordó la inscripción en húngaro antiguo en la tumba sin nombre, aquí yace el guardián del umbral. Que su sueño no sea perturbado. ¿Podría la palabra heredera referirse a ella, o a alguien más vinculado a su sangre? Esa misma noche, Lara recibió una llamada de su mejor amigo, Daniel, un historiador especializado en mitología europea. Le contó sobre el demonio y las marcas en su muñeca. Daniel, aunque escéptico, accedió a ayudarla a descifrar antiguos textos y a buscar pistas sobre cómo detener definitivamente al Neen-Kop. Mientras tanto, en el pueblo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Vecinos reportaron ruidos inexplicables, animales desaparecidos y una sensación general de inquietud. Lara se dio cuenta de que el demonio no había sido erradicado, sino que ahora buscaba un nuevo vínculo para regresar. Y ese vínculo tenía un nombre, Daniel. Una noche, mientras Daniel dormía en la posada, Lara fue despertada por un grito ahogado. Corrió hacia su habitación y encontró a Daniel convulsionando, con marcas similares a las suyas apareciendo en sus brazos. En el espejo de la habitación, la figura del Neen-Kop se reflejaba detrás de él, sonriendo con una mueca macabra. Lara comprendió que el demonio había saltado a su amigo, intentando usar su sangre para renacer con más fuerza. Sin perder tiempo, buscó en los textos antiguos un ritual de exorcismo, pero la mayoría eran incompletos o demasiado peligrosos.
Decidida a salvar a Daniel, Lara combinó su conocimiento tecnológico con la tradición. Usó drones equipados con sensores infrarrojos y cámaras térmicas para rastrear la presencia del demonio en el pueblo, y diseñó un dispositivo que emitía frecuencias sonoras basadas en las vibraciones registradas durante sus encuentros con el Neen-Kov. El plan era arriesgado: atraer al demonio a un lugar cerrado y usar el dispositivo para debilitarlo mientras Daniel resistía la posesión. La noche de las 3 lunas consecutivas se acercaba, y con ella, la última oportunidad para detener la amenaza. Durante el enfrentamiento final, el demonio mostró su verdadera forma: un ser amorfo hecho de sombras y fuego, capaz de cambiar de forma y manipular los miedos más profundos. Pero Lara, armada con su ingenio y el amor por quienes quería proteger, logró activar el dispositivo justo a tiempo. El Neen-Kov gritó, un sonido que parecía desgarrar el alma, y se desintegró en una lluvia de cenizas negras que el viento dispersó en la oscuridad. Daniel cayó al suelo, exhausto pero libre. Al amanecer, Lara y Daniel miraron el horizonte con una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que el demonio había sido vencido, pero también que las sombras siempre acechan, esperando un descuido. Lara comprendió que la verdadera batalla no era contra un ser sobrenatural, sino contra los miedos y culpas que cada uno lleva dentro. Y que solo enfrentándolos con valentía y humanidad se puede encontrar la luz en la oscuridad. El pueblo de Barful Ceudor despertó aquella mañana bajo un cielo limpio, como si la tormenta de los días anteriores nunca hubiera existido. Sin embargo, Lara y Daniel sabían que la calma era solo superficial. El enfrentamiento con el Neen-Kov los había marcado para siempre, y aunque el demonio había sido desterrado, su sombra persistía en las cicatrices invisibles de sus recuerdos. Durante las semanas siguientes, Lara ayudó a Daniel a recuperarse. Los dos compartieron largas conversaciones sobre lo vivido, tratando de encontrar sentido a lo inexplicable. Daniel, siempre racional, admitió que había cosas que la historia y la ciencia aún no podían explicar. Lara, por su parte, sintió que la experiencia la había transformado. Ya no era solo la ingeniera fría y lógica, sino alguien capaz de aceptar sus emociones, su pasado y su humanidad. Pero el verdadero giro llegó una tarde, cuando Lara recibió un paquete sin remitente. Dentro, encontró un pequeño relicario de plata, grabado con símbolos antiguos y una nota escrita en húngaro. La cadena se ha roto, pero el umbral permanece. Protege a los tuyos, heredera. No todos los demonios vienen del exterior. Lara sintió un escalofrío. El relicario era idéntico al que había visto en la tumba sin nombre, el mismo que, según las leyendas, usaban los guardianes para sellar al Neen-Kov. ¿Era posible que el demonio pudiera regresar si alguien, por error o por malicia, abría el umbral de nuevo? Decidió investigar el origen del relicario. Con la ayuda de Daniel, rastreó su procedencia hasta una familia que vivía en un pueblo cercano. Allí, conoció a una niña llamada Irina, de apenas 9 años, que había comenzado a tener pesadillas similares a las que Lara sufrió. Irina era descendiente de uno de los antiguos guardianes, y el demonio parecía buscar una nueva anfitriona. Lara comprendió que su papel no había terminado. El Neen-Kov era más que un ente, era un ciclo de culpa, miedo y secretos transmitidos de generación en generación. Si quería romperlo definitivamente, debía ayudar a Irina a enfrentarlo antes de que se apoderara de ella. La noche de la tercera luna llena, Lara acompañó a Irina al cementerio. Le enseñó a no temer al demonio, a mirarlo de frente y a hablarle con la verdad de su corazón. Juntas, recitaron una oración en húngaro antiguo, no para sellar al demonio, sino para liberarse de él. El Neen-Kov apareció, más débil que nunca. Sus formas cambiantes parecían buscar un punto de anclaje, pero Irina, guiada por la voz firme de Lara, le negó el acceso a su alma. No eres mi culpa. No eres mi miedo. No te pertenezco, dijo la niña, con una fuerza inesperada. El demonio chilló, y por un instante, el aire se llenó de ceniza y pétalos de saúco. Luego, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Lara abrazó a Irina, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el ciclo se había roto de verdad.
El relicario, ahora vacío de poder, fue enterrado bajo la tumba sin nombre, junto a las cenizas de todos los miedos pasados. Al regresar al pueblo, Lara y Daniel decidieron quedarse un tiempo más, ayudando a la comunidad a reconstruir su historia y a sanar las heridas invisibles que el Neen-Kov había dejado. Lara comenzó a escribir sobre su experiencia, no como una historia de terror, sino como un testimonio de resiliencia y esperanza. Con el tiempo, Barful Feudor volvió a ser un lugar de anhelo, pero ya no de dolor. Y aunque la leyenda del Neen-Kov persistía en los susurros del viento, los habitantes del pueblo aprendieron que los demonios más peligrosos no son los que acechan en la oscuridad, sino los que crecen en el silencio de nuestros corazones. Lara, la ingeniera que no creía en fantasmas, se convirtió en la guardiana de un nuevo umbral, el que separa el miedo del coraje, la culpa del perdón y el pasado del futuro. Y así, bajo la luz de una luna renovada, la historia de Lara Kovacs se convirtió en leyenda, no por el demonio que enfrentó, sino por la humanidad que supo recuperar.